Al ingeniero Orlando Costa. Yo, como te decía recién en el bloque anterior, que te adelantaba que iba a estar el ingeniero con nosotros, yo lo titulé Medio Ambiente. Su palabra es sinónimo de aprendizaje. O sea que gratamente supe y quiero contarles, esa es mi tarea, nuestra tarea de los medios, que el ingeniero Orlando Costa participó de la maestría en desarrollo territorial de la UTN días pasados. Allí brindó su aporte, ofreciendo una interesante exposición sobre el tema desarrollo económico, medio ambiente y economía circular, cosas que maneja muy bien Orlando, maneja muy bien. Hoy su palabra, su voz, su opinión se ha transformado en muy seria y muy creíble, haciendo análisis muy profundos, como ya los conocemos, nosotros lo que lo conocemos sabemos de qué manera se expresa, de qué manera trabaja, investiga, estudia. Es un lector y un estudioso, en este caso, de medio ambiente, que pareciera que cada vez es este título o esta palabra, medio ambiente, que se puede escribir todo junto, creo, se puede escribir todo junto, está más en boga, ¿no? Con las cosas que nos están pasando, con los desastres naturales y demás, ¿no? Justo en este momento, en este circunstancial momento en el que estamos de tanta crisis hidráulica, ¿no? Podemos decir, en nuestra provincia. Orlando. O hídrica, sí. Sí, hídrica, claro. Digo, para ir por el orden, ¿qué tal la experiencia de la UTN? Sí, ahí fue una cosa puntual. Un amigo es un experto internacional, tuvo muchos años en Chile, en la CEPAL, y estuvo a cargo de la delegación de la CEPAL acá en la Argentina, que es una institución, bueno, de Naciones Unidas, muy, muy importante. Me pidió, porque tenía que dar 2 clases en una maestría de desarrollo territorial. Y entonces dice, como se usa ahora, me dice, Orlando, te lo pido por favor, si no me grabás unos videitos que me gustaría intercalar en las charlas. Bueno, así que hice 3 videitos cortos sobre estos temas. Yo, para sintetizar, diría, todos me identifican con la cuestión ambiental. Es un poco más y con cierta complejidad, por lo menos para sintetizar. Desarrollo económico territorial, que es justo lo que se dedica este experto, Carlos Ferraro se llama, y desarrollo urbanístico, 2 cosas muy importantes en un territorio, en una ciudad. O sea, la economía, el desarrollo productivo, qué diagnóstico tenemos, hacia dónde vamos, que debe estar en equilibrio con el medio ambiente y con la inclusión social, con la búsqueda de igualdad de oportunidades, la vida en sociedad. Así que, bueno, y lo que vos decías, yo desde hace mucho tiempo me dedico a estos temas, dispongo de tiempo para investigar, para estudiar, y recorro mucho el país y también algunos viajes afuera. Estoy muy conectado con las ciudades en el mundo para tomar ejemplos, para aprender, y en la Argentina porque trabajo con una red de 300 municipios desde hace ya muchos años. Y bueno, en algunos casos, como ahora, terminé un contrato con un programa de la Unión Europea que se llama Euroclima, donde hicimos muchos trabajos, y entre ellos 8 obras en 8 ciudades importantes de la Argentina de eficiencia energética en edificios. Estamos ahora a punto de presentar un libro como resumen de toda esta tarea. Así que bueno, esa es mi breve historia. Bien, como nos tiene acostumbrado, ¿no? Un gran orador, con una gran capacidad de síntesis de sus exposiciones, ¿no? Orlando, digo, ¿cuánto hacemos los humanos por el cuidado del medio ambiente y cuál es el hemisferio más avanzado? Poco. Hacemos poco, está todo estudiado y con evidencia científica. Hay muchos datos en la actualidad, como no había hace un siglo. Pero primero, somos los responsables de lo que nos pasa. Hay una triple crisis: la crisis del cambio climático, calentamiento acelerado del planeta que provoca las catástrofes climáticas. Hay una crisis de la naturaleza, de afectación de los recursos naturales, de degradación y de la biodiversidad, y hay una crisis de los residuos, por ejemplo, el plástico, que ya tenemos todos adentro porque las micropartículas
que están en el agua, en los alimentos, las estamos consumiendo. Ni hablar de la vida en el mar, donde hay islas de plástico, de la cantidad de peces y de especies que están siendo contaminadas y mueren por el plástico. Bueno, no me quiero ir de tema. ¿Qué hacemos y qué debemos hacer? Esto que hablaba de un... Hacemos poco, decís. Hacemos poco, las políticas públicas son muy importantes. Lo que ocurre con estos temas que tiene que ver con un modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo vigente, que es consumista, derrochador, contaminador. Estoy hablando a escala global. Después cada uno en su territorio puede hacer su propio análisis, porque hay muchas ciudades en el mundo que trabajan muy bien. Y me decías cuáles son los que más trabajan. Sí. Termino quizá con esto, sí, para que se tenga una idea. Estados Unidos fue el país que tuvo normativa, legislación más restrictiva con respecto al cuidado del ambiente, los primeros que empezaron con mucha fuerza. Europa como copió esto y lo potenció. Y hay muchísima regulación en Europa respecto a las conductas de las personas y al cuidado del ambiente. Bueno, ahora en el mundo se está dando un momento de afloje. A partir de Trump en Estados Unidos, todo esto está cayendo en intensidad, hay mucho menos controles, hay incluso una promoción de la contaminación. Trump dice, hay que sacar todo el petróleo de los pozos, bueno, toda una cosa que justamente lo que Naciones Unidas y lo que la ciencia no aconseja. La superproducción, porque es negacionista, no cree en el cambio climático ni cree en todas estas cosas de la afectación del ambiente. Bueno, entonces en Europa las empresas europeas presionan a la Unión Europea, que tiene legislación propia, en el sentido de que con tantas regulaciones que tenemos perdemos competitividad. Así que hoy es un momento muy complicado en el mundo. De todas maneras, como siempre digo, hay mucho por hacer, y sobre todo en las ciudades, que es donde mayoritariamente vivimos. Desde los 2000, 2009, la población urbana empieza a superar a la población rural enormemente y sin parar. O sea, la gente se va a vivir a las ciudades, en todo el mundo. Con algunos lugares, como en Asia, con ciudades de más de 30 millones de habitantes, bueno. Sí. Pero, y este tema de la urbanización también genera más presión sobre los recursos naturales, también genera más contaminación, también genera más emisión de gases de efecto invernadero por nuestro propio estilo de vida y este modelo de desarrollo vigente que tenemos. Bueno, no soy tremendista, hay muchas cosas para hacer y que se hacen. En términos productivos, creo que vos lo mencionabas, lo de la economía circular. Sí. Que ya hay muchas empresas, incluso en la Argentina, que están en esta dinámica de la sostenibilidad ambiental del desarrollo. Pasar de la economía lineal, que es producir, usar y tirar, sin límites, a reciclar, reducir la cantidad de materiales que utilizamos, la cantidad de energía, la cantidad de agua, cuidar el recurso. Que no es infinito, la naturaleza no es infinita, la naturaleza tiene límites y nosotros somos parte de la naturaleza, no es algo de lo que podemos tomar todo lo que queremos y de la manera que lo hacemos. Bueno, entonces reducir la cantidad de materiales, de agua, de energía, reciclar, reutilizar, todas nuevas conductas y prácticas que muchas empresas están teniendo en el mundo, acá mismo en Bragado también, la utilización de energías renovables, lo que te contaba de eficiencia energética, consumir menos energía. ¿Quién puede estar en contra? Tiene beneficios económicos, no sé, un municipio puede reducir hasta el 50% y más del consumo energético que tiene. Beneficio ambiental, se emiten menos gases de efecto invernadero. Beneficio en la sociedad y generación de nuevos puestos de trabajo. Bueno, me extiendo mucho, hay mucho para decir y hay muchas cosas para hacer y se están haciendo. Las empresas B es un grupo, incluso se certifican las empresas B. ¿Qué es la empresa B? La empresa B son empresas, hay muchas en Argentina, 200 y pico, que y están creciendo. Buscan soluciones de triple impacto.
de beneficio económico, porque necesitan renta, como toda empresa, claro, es su rol, pero a su vez de beneficio ambiental, cuidan mucho el tema de la protección del medio ambiente y beneficio social en la comunidad. Y trabajan para dentro de la empresa, concientizando a todo su personal, trabajan en la cadena de proveedores, exigiéndole determinadas conductas para poder comprar lo que necesitan, para poder comerciar con ellos. Y trabajan en la comunidad mostrando esto y con mensajes de cuidado del ambiente y viendo que sus productos tienen como componente esto. Así que todo esto también está creciendo en un mundo, como te contaba, en un momento de estas crisis y de crisis política, claro, de crisis geopolítica, donde todos los días hay novedades, de guerras, etcétera. Termino con esto, que a veces lo recuerdo, que para mí también fue una enseñanza. En 2017 tuve la suerte de ir a Córdoba a un gran evento que organizó una fundación del expresidente Obama. Y vino él y estuvimos con él. Entonces nos dio una exposición de unos 20 minutos, muy concreto, de qué pasaba en el mundo, y después teníamos la posibilidad de hacerle preguntas, que eran por escrito, ¿no? Claro, claro. Él estaba en un escenario, nosotros en un círculo ahí, seríamos unos 300 que pudimos estar ahí. Bueno, todos hacíamos la misma pregunta, ¿qué pasaba? Porque Trump había salido del Acuerdo de París, que es el acuerdo del mundo, de las 190 y pico naciones, que en la conferencia de las partes de Naciones Unidas, que se hace todos los años, buscan los acuerdos para la lucha frente al cambio climático, y Trump había salido de eso. Y entonces contesta Obama, sin nombrar, porque son muy respetuosos, al presidente que era Trump, claro, republicano opuesto a los demócratas que era él. Dice, en mi país el barco ya salió. Dice, montones de empresas trabajan todos los días en el fomento y en la acción concreta con energías renovables. Las universidades lo hacen, los municipios trabajan en esto. Bueno, como dijo, esta es una ola que no se va a detener. Así que bueno, sí, hoy en la Argentina, ayer hablaba con una persona y me decía, esta mañana me dio una ducha con un calefón solar. Ajá. Quiere decir que desde ayer a las 7 de la tarde, cuando se puso el sol, hasta ayer a la mañana el agua estaba caliente. Dice, desde agosto que lo tenemos prendido. Entonces, bueno, todo esto, calentar agua con energías renovables, abastecernos de energía eléctrica con un panel fotovoltaico, que ahora, con el aumento de las tarifas, se amortiza en menos tiempos, en 4 o 5 años, y después tenemos energía gratis durante 25 o 30 años, que es lo que duran los equipos. Bueno, todo esto también está en paralelo, los autos eléctricos, sí, montones de cosas importantes. Que se están haciendo. Estamos escuchando al ingeniero Orlando Costa dándonos esta exposición, la verdad, tan interesante. Siempre es un gusto escucharlo, de medio ambiente y bueno, los problemas en el globo, no en el mundo que acarrea. Y la pregunta que me surge, Orlando, digo, ¿estamos en el camino? O sea, acá es la tarea, la lucha de ustedes como ambientalistas, como mensajeros permanentes, usted como tantos hombres y mujeres en el mundo que lo hacen, digo, cambiar cultura, tenemos que... Sí, claro. Ahí está el secreto, digo, gran parte de la cuestión. Sí, cambiar culturas, pero yo como tengo una historia política, pongo mucho el acento en eso. La importancia de los gobiernos y las políticas públicas. Que es, si bien te conté que trabajo con una red de 300 municipios y conozco muchas ciudades que trabajan estos temas, cuesta mucho en los partidos políticos. Me cuesta a mí en mi partido político entrar con estos temas. Claro. Es como que... Porque no está incorporado, digo, por eso digo, es una cuestión cultural. Digo, porque los gobiernos a los cuales hace referencia el ingeniero también lo integran hombres y mujeres que son ciudadanos como nosotros, que... Tal cual. Y viven en ciudades como nosotros. Como nosotros. Y tienen y la importancia que le pueden dar en su gestión es la que ellos, como en qué lugar lo tienen incorporado a estos temas en su cabeza, digo, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Uno cuando habla a veces me cuido, porque yo tuve tanta práctica y acción en la política, que por ahí digo, pucha, estoy hablando de cosas que a quien le interesan. Pero recién te escuchaba por el tema de las inundaciones ahora acá.
Sí. Y hay una cuestión que subliminalmente estaba presente, la institucionalidad, la gobernanza. Sí, señor. Entonces, cuando hablamos de temas ambientales, también la gobernanza. Cuando uno comparte desde los gobiernos políticas públicas y gestión con la sociedad y sus representantes, es más fácil que se dé el cambio cultural, porque los problemas los padecemos todos. En una ciudad los compartimos y los tenemos que resolver. De manera que los gobiernos solos es muy difícil que lo puedan hacer. El ámbito territorial local es el mejor para la articulación pública, privada y social, para que toda la sociedad, a través de sus representantes, pueda estar cotidianamente con sus gobiernos, discutiendo problemas, haciendo diagnóstico y sobre todo proyectando futuro. ¿Qué ciudad quiero construir? ¿Qué peligros tengo? La gestión de riesgos de desastres no es cuando viene una emergencia que ya es tarde y todo se vuelve anárquico porque todo el mundo reclama, todo el mundo protesta y todo el mundo critica. Hay una prevención que sí es compartida. Cuando llega una emergencia todos sabemos más o menos lo que queremos hacer y no nos quejamos tanto por lo que nos pasa, sino que luchamos para superar la emergencia. Bueno, en el medio ambiente es esto, es decir, es un diario acontecer. Todos los días hay que hacer algo. Mira, ayer hablaba con mi hijo que está está haciendo un doctorado, vive en Barcelona. Y estuvo 3 días en Copenhague, en Dinamarca. Que en Dinamarca el clima es agresivo, poco sol, un frío tremendo. Bueno, la ciudad está diseñada para parques y bicicletas. Gente de todas las edades anda en bicicleta. Claro, sí, y bueno, es un cambio cultural. Claro, en su momento se dieron cuenta, no tenemos energía, tenemos que cuidar el medio ambiente, una serie de cosas. Claro, hay que lograr eso, ¿no? Esa es la tarea. Claro, esa es la tarea. Que no es difícil, pero hay que tener esa vocación y esa compromiso con uno mismo también, Tal cual. Y te doy el último dato de lo que a mí me toca como trabajo. Yo doy clases en la universidad, me invitan de muchos lugares. Sí. Ojo, no es que sea alguien importante, pero ahí en esta jungla de opinadores, soy uno más que divulga conocimientos, aprendo y transmito. Es impresionante la cantidad de jóvenes que se están formando en esto. Qué bueno. En las universidades y también en cantidad de cursos que nosotros damos, o como este caso que me invitaron a hacer un videíto, fue de sorpresa, lo hice en un bar en Buenos Aires y no tenía dónde hacerlo. Pero bueno, hay este submundo que trabaja y que a mí me da esperanza, porque si no fuera así, la situación es, no quiero ser alarmista, catastrófica rumbo a 2100. Si el mundo no hiciera nada, en 2100 el planeta es invivible, porque la temperatura media del planeta respecto a la revolución industrial puede superar los 4 grados, lo cual es una crisis total, no podríamos vivir. Hoy nos asustamos con horas de calor. Sí. La última en Europa, pero en la Argentina en cada verano la estamos teniendo. Sí. Hubo temperaturas que superaron los 50 grados, como en California, que también se incendió todo, sí. Pero hablemos de acá de la Argentina, también tenemos olas de calor. El tiempo es tirano en televisión, es un gustazo escucharlo siempre, hago mea culpa, debemos invitarlo más seguido, Orlando, para escucharlo. Me queda una sola pregunta, tengo un montón de preguntas, pero una más por el tiempo que me queda. Su opinión sobre la situación hídrica de la provincia de Buenos Aires, que la conoce. ¿Cómo ve esta? No sé si las comparaciones las considerás oportunas o inoportunas, pero bueno, ¿cómo ves esta situación hoy, Orlando, hídrica en la provincia de Buenos Aires? Sí, no es tan grave como la que nos tocó a nosotros en 2001. Nosotros tuvimos, porque vos dijiste de comparar, en el 98 tuvimos inundación y en 2000 y 2001 tuvimos inundación. 1.800 milímetros por año, creo que fue, ponele, de octubre de 2000 a octubre de 2001. 200 milímetros en un mes. Dimensiones para que tengan una idea, que no servía tampoco. 12 retroexcavadoras. 17 retroexcavadoras, 12 motoniveladoras, 22 camiones y 9 palas, me la acuerdo de memoria. ¿Sabes por qué? Porque yo las pedía fiado, porque no teníamos ni para pagar los sueldos. Eso era lo que estaba trabajando en el campo en el año 2001. 80% del país Pío de Bragado inundado.
4 localidades sin acceso. Íbamos con camionetas por arriba de la vía, con los Unimog del ejército, y no podíamos entrar. Bueno, desastre total. En la provincia 5 millones de hectáreas, un poco más, inundadas. Hoy creo que hay 2, una cosa así. Así que no digo que esto no sea grave, es muy grave. Yo no tengo datos de cuánta agua está entrando. Ayer fui a caminar a la laguna, vi que hay mucha agua, pero bueno, no se compara con lo de aquella época. ¿Por qué digo? O sea, hemos soportado peores circunstancias que esta. Más del doble. De largo plazo, el plan maestro del Río Salado, que creo que ya en etapa de definición acá, y hay que hacerlo. Ahí hay un problema con el gobierno nacional, tiene retenida millones y millones de pesos de un fondo hídrico que está desde el año 2000, 2001, por ahí, que es el 5% creo de las naftas, de lo que pagamos las naftas, y el 9% del gas natural comprimido. Capaz que cambió la ley, pero bueno, hay cientos de millones de pesos que el gobierno nacional no invierte con esto de no hago obras. Bueno, en algún momento va a aflojar y se va a tener que hacer. La presión es muy grande de la gente del campo, de las instituciones que representan a los ruralistas, etcétera, y de los gobiernos también. Bueno, eso mediano o largo plazo. Ya avanzó mucho el plan, falta terminarlo. Calculá que empezó en 2003 para terminarse en 10 años. Y estamos en 2025. Los estudios empezaron en el 98. A mí me gustaba mucho, lo estudié mucho en su momento. Bueno, para ser concreto, ya estamos en emergencia. Bueno, gestión de riesgo. ¿Cuáles son los sectores? La prioridad en estos casos son las poblaciones. Claro. ¿Dónde hay más vulnerabilidad? ¿Qué tenemos que hacer para proteger? Y con la gente del campo, escuchaba recién lo del consorcio vial. Sí. Herramienta maravillosa que creamos junto con los ruralistas en el año 2003. Por lo que veo no ha tenido continuidad, lo cual ahora genera un problema, porque estás en emergencia y todo el mundo te reclama a la vez y te critica. Claro. Cuando el consorcio funcionaba, yo te voy a decir algo que es histórico, se terminaban los problemas, por lo menos para la municipalidad. Los productores iban y reclamaban directamente en el consorcio, porque fue una asociación para la prestación de un servicio. La municipalidad hizo un plan director. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer en los caminos rurales, principales y secundarios? La plata sobre la mesa. Esto es todo lo que se recauda. Un 20% es para la municipalidad por todos los gastos que tiene para atender a la sociedad. Y el resto se invierte acá. Los ruralistas se recontra comprometieron, termino con esto, para que tengas una idea. Cuando hicimos eso, vieron la tasa de red vial que se estaba cobrando y dijeron, con esto no hacemos nada. Fueron al Consejo Deliberante y le dijeron que había que duplicar el costo que tenían que pagar ellos. Y fueron a la televisión e informaron que eso. Bueno, todo el mundo pagó, todo el mundo se comprometió, no había tanto gasto en transporte porque todo el mundo ofrecía su campo para que las máquinas estén. Bueno, ya que escuchaste la nota... No es mi mérito, no es mi mérito. Ese fue una cogestión público-privada que funcionó maravillosa. Hasta nos dieron un premio en Barcelona por esto. Digo, bueno, ya que escuchaste la nota, ingeniero, yo le hablé de equipo al funcionario. Y claro, sí. Hablé de equipo. Digo yo, los argentinos tenemos que entender que no tenemos que estar divididos, que tenemos que estar unidos, ¿no? El día que entendamos, el ejemplo que nos dio con un campeonato de fútbol Scaloni, el equipo, ¿no? Claro. El mano a mano, el codo a codo. Tantos años de tener tantas estrellas que no funcionaban. Exacto. Como equipo. Este hombre logró conformar el equipo, creo que es el gran mensaje. Y aprender de esto de la continuidad institucional. Claro. Yo digo, bueno, faltan políticas de Estado. Porque el consorcio vial se reunía cada 15 días y una vez por mes hacía un informe económico que lo mandábamos en el informe con las tasas que le cobrábamos a la gente, los números. Claro, ingresó tanto, gastamos, se compraron maquinaria, se hicieron de todo. Vuelvo a reiterar, no es mérito de un gobierno, mérito conjunto. Se logró esa fuerte institucionalidad comprometida con un trabajo. Porque después de tanta pelea que tuvimos en 2001 por un Estado anárquico,
de que, bueno, el agua nos pasó por encima y los reclamos eran imparables. Me acuerdo, venía la licenciada Carballo del INTA, se reunían todos, una vez se llenó el Constantino y le decía, va a llover más y los gobiernos no hacen nada, voy, Dios. Bueno, después de todo eso aprendimos, nos dejó esa enseñanza. El asunto es, no sé, una sugerencia, yo no puedo dar consejos a nadie, pero fortalecer todo esto, porque estamos todos juntos para resolver el problema, y nadie se queja porque las máquinas están arreglando aquel camino porque lo decidimos entre todos. Después me toca a mí. Claro, Bueno, porque también cambia muchísimo la cuestión. Se desordena la cosa. No hay para resolver todo a la vez. Pero bueno, cuando uno programa y va viendo qué es lo más prioritario y qué es lo más conveniente, buscando estos consensos con discusiones, aunque sean fuertes, se encuentran mejores soluciones. Ojalá sea así. Yo creo que hoy seguramente se habrán llenado todos los bajos de agua en el campo, seguramente habrá muchos problemas de caminos, pero no estamos en una crisis de gravedad que no se pueda resolver. Vi de Malatini un vuelo en Carlos Casares. Sí, me he temido. No, yo tengo un hijo también que es ingeniero agrónomo y trabaja en mi hijo mayor, trabaja en 9 de julio y la verdad que lo que nos cuenta es preocupante. También hace bastante fui a 9 de julio en la ruta 65 pasando 9 de julio, todos los campos llenos de agua, así que ahora me imagino que será mucho peor. Orlando Costa, gracias de todo corazón por haber venido. Gracias a vos.